tan importante la familia, es tan importante la paternidad, es tan importante el matrimonio? ¿Por qué aquí una y otra vez luchamos juntos para sostener nuestros matrimonios, para sostener nuestras familias, para sostener nuestros hogares, contra todo embate, contra toda tormenta, luchando hasta el final para sostener a nuestras familias en pie? ¿Por qué es tan importante esto para Dios? Por muchas razones, pero por una que voy a prestar atención hoy es esta. Porque del éxito de tu matrimonio, porque de la buena tarea de tu familia, porque de nuestras familias y matrimonios, de nuestra paternidad actual, dependen las siguientes generaciones. No es solamente acerca de vos, es acerca de cuál es la herencia que le vamos a dejar a la siguiente generación. Para ilustrarlo voy a hacer algo que ya hice una vez, hace un tiempo atrás, los que nos acompañan aquí ese tiempo lo recordarán, pero lo quiero repetir, sobre todo para aquellos con quien nunca lo compartí, y además porque lo quiero llevar a un nivel más profundo incluso que la última vez. Para comprender cómo funciona el efecto de la herencia generacional, primero es importante que nos ubiquemos, es decir, que entendamos dónde estás parado, o mejor dicho, dónde estás sentado. Voy a usar este modelo visual, estas 3 sillas que están aquí a mi derecha. Cada una de esas 3 sillas representa una posición donde todo ser humano en este planeta está ubicado, una posición clara y distintiva. Cada una de estas sillas, a medida que la vayas describiendo, te va a ir ayudando a reconocer dónde vos estás sentado. Al terminar esta charla, de una manera u otra, te vas a dar cuenta que estás en una de estas 3 sillas. Pero estar en alguna de estas 3 sillas no es lo mismo. En la primera silla, ¿quién está sentado? Vamos a describirlo así. Vamos a hablar de una persona que ha tenido un encuentro personal con Jesús. Un verdadero cristiano. Pero es algo más que simplemente alguien que ha tenido un encuentro personal con Jesús o que ha puesto su fe en Jesús como su único y suficiente Salvador. Se trata de alguien que vive en una relación íntima con Dios, que ha decidido que Dios sea el centro de su vida. El eslogan de la persona sentada en la primera silla es: busquen primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Esa persona no solamente ha puesto su fe en Jesús, el que está en la primera silla, sino que además ha hecho de Dios su máxima autoridad. Si tuviéramos que bordar una palabra ahí en el respaldo de esa primera silla, la palabra sería compromiso. En la segunda silla, ¿quién está sentado? En la segunda silla está sentado una persona que es cristiana. Ha puesto su fe en Jesús. En algún momento de su historia alguien le contó la buena noticia acerca de Jesús y ha puesto su fe y cree en Jesucristo como su Salvador. Quizás porque nació en un hogar creyente, porque de chico lo traían a la iglesia y no había más remedio que terminar siendo cristiano. Ojo, es una persona que tiene su fe honestamente puesta en Jesús. Pero tiene una diferencia con la persona de la primera silla. En realidad, Dios no es la máxima autoridad de su vida. Él intenta vivir la vida de la manera de Dios, pero hasta cierto punto, en cierta manera. Es decir, tampoco hay que tomarse la tremenda. Uno tiene que ser cristiano, pero no volverse fanático, dice la persona que está sentada en la segunda silla. Y es alguien que pretende obedecer las cosas de Dios, pero habitualmente no lo hace. Si tuviéramos que bordar una palabra o grabar una palabra en el respaldo de la segunda silla, esa palabra sería la palabra concesiones. Se trata de un cristiano, sí, pero un cristiano que ha hecho concesiones. Bueno, si en ciertos temas uno se relaja y lo maneja de otra manera, no pasa nada. ¿Quién está sentado en la tercera silla? En la tercera silla está sentada una persona que todavía no ha tenido un encuentro personal con Dios. Quizás creció en un hogar católico, pero todo lo que le enseñó en el catecismo ya no se acuerda nada. Es más, en estos últimos tiempos, en todo caso, si él intenta crecer espiritualmente, se vincula de otra manera con Dios. A través de la espiritualidad, a través del amor a la madre tierra o algún otro tipo de espiritualidad que hoy en día está tan de moda. Ahora,
esa persona puede incluso lucir más tranquila que las personas que están sentadas en las primeras 2 sillas. Pero hay una palabra que lo describe. Y esa persona que está sentada en la tercera silla y todavía no arregló sus cosas con Dios, la palabra que podríamos grabar sobre ese respaldo es la palabra conflicto. Porque esa persona todavía no ha arreglado sus cosas con Dios. Todos los que estamos en este salón caemos en una de estas 3 sillas. Y a medida que avancemos en esta charla, vos sabrás en cuál de esas 3 estás. Ahora, estas 3 sillas no solamente nos ayudan a describir un diagnóstico de dónde estamos sentados o parados, sino que también nos va a ayudar a entender cierta dinámica en el efecto de la herencia generacional. Y para eso quiero que veamos juntos un episodio en la Biblia, que es el episodio en la vida de Josué. Quizás para los que no saben un poquito el contexto histórico, nos vamos a ubicar. Josué fue el capitán que le tocó liderar al pueblo de Israel durante toda la conquista de la tierra prometida. Moisés fue el encargado de sacar al pueblo de Israel de Egipto, a llevarlo a través de todo el desierto, pero en el momento de tomar la posesión de la tierra prometida, Moisés sale de escena y este joven, Josué, pasa a ser el líder y capitán del pueblo de Israel. Bajo su liderazgo, bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel conquistó toda esa tierra que Dios le había prometido. Fue una campaña militar, pero signada por victorias tras victorias tras victorias. Dios les había dicho, mientras me obedezcan, siempre van a tener victoria. Y Josué, al final de sus días, él podía decir, así fue, Dios estuvo con nosotros y nos dio victoria en cada una de las batallas que tuvimos. Y ahí es donde nos encontramos con la lectura de hoy. Josué ya es un hombre mayor, ya es adulto y está pretendiendo ya despedirse de sus seres queridos. Y en Josué capítulo 24, versículo 15, este Josué ya anciano dice lo siguiente: ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios hizo por ustedes a lo largo de mi vida. El Señor su Dios peleó por ustedes en contra de sus enemigos. Cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo prometió. Muchachos, si algo aprendimos de toda esta vida y de todo este tiempo de la mano de Dios, es que un hijo de Dios vence a 1000 personas que se le opongan. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestro? Eso es lo que aprendimos. Ese es el aprendizaje de mi vida, dice Josué. Pero él mira a los de su generación y le dice, muchachos, hay que ponerlo por escrito esto. Decidan hoy a quién servirán, dice el capítulo 24, verso 15. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Qué clase de hijos de Dios vamos a ser? Y yo los desafío, dice Josué. Cada uno tendrá que decidir, pero yo y mi familia ya lo decidimos. Queremos ser una generación comprometida con Dios. Aquellas personas que escucharon a Josué 2 veces dijeron, sí, lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. La pregunta es, ¿lo hicieron? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esa generación que siguió a Josué? La primera generación, la de Josué, fue una generación comprometida. Pero ¿cómo podríamos describir a esta segunda generación, a los que lo siguieron? La palabra comprometida no es la palabra. La palabra que identifica a esta segunda generación es una generación con concesiones. ¿Qué ocurrió? Obedecieron a Dios básicamente en casi todo lo que se habían comprometido. Casi todo. Y casi todo no es lo mismo que todo. Por ejemplo, ellos comenzaron a tomarse la atribución de decidir en qué cosas iban a obedecer a Dios y en qué cosas no. Una de las tareas que Josué les había dejado, mejor dicho, que Dios le había dejado al pueblo, era asegurarse de erradicar toda comunidad pagana de la tierra prometida. Dios le dio esa orden. A todas esas comunidades paganas las tienen que expulsar de la tierra prometida. Claro que esta generación que siguió a Josué se dio cuenta de que no era fácil.
esta gente no quería irse. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero cuando estas personas se dieron cuenta que vivir una vida comprometida con la voluntad de Dios no era fácil, decidieron inventar sus propios planes. La tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en todos los asentamientos vecinos, por lo que los cananeos estaban decididos a quedarse en la región. Nunca los expulsaron de la tierra por completo. La tribu de Efraín no logró expulsar a los cananeos, así que los cananeos siguieron viviendo allí en medio de los de Efraín. ¿Saben lo que dice, si lees el texto completo en casa, que hicieron? Como se dieron cuenta que era difícil terminar esta tarea, recordemos que Josué les había dicho: muchachos, uno de ustedes puede vencer a 1000. Pero se olvidaron. Como era tan difícil supuestamente completar la tarea, negociaron con esta gente. Dijeron: tengamos un plan mejor, no los echemos, permitámoslos que permanezcan en la tierra prometida, pero cobrémosle un tributo, un impuesto, dinero, un negocio redondo. Nos evitamos la guerra, nos evitamos la parte difícil de todo esto y además hacemos plata dulce. Y fue una generación así próspera, fue una generación de riqueza, esa generación que siguió. Pero esa concesión que ellos hicieron tuvo un precio. Al permitir que esas poblaciones paganas vivan entre ellos, poco a poco esa gente pagana empezó a introducir los dioses paganos dentro de las ciudades. Los hijos de los israelitas contrajeron matrimonio con personas paganas que introdujeron esas religiones paganas dentro del pueblo de Israel. ¿Y cuál fue la consecuencia de esas concesiones? La generación que siguió. ¿Cómo fue la generación de los nietos de Josué? La generación siguiente. Y fue una generación en conflicto. Dice que después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor. ¿Escuchaste cómo la describe? No conocían al Señor. Ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas de esa generación hicieron lo malo a los ojos de Dios, abandonaron al Señor. Dios de sus antepasados, siguieron y rindieron culto a los otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. La gente no solo volvía a sus malas prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y a sus tercos caminos. La tercera generación era una generación que ni siquiera sabía quién era Dios. Hoy los llamaríamos incrédulos, ateos, no creyentes. Presta atención, porque estas 3 generaciones podríamos sentarlas en las 3 sillas. A la generación de Josué, en la silla de alguien comprometido. A la generación que siguió a Josué, en la silla de aquellos que hacen concesiones. Y a la tercera generación ya estaba sentada en la silla de personas que ni siquiera sabían que eran Dios ni tenían ninguna relación personal con Él, sino que adoraban los mismos dioses que cualquier otra persona de la comunidad en ese momento. Ahora te das cuenta que estas 3 posiciones en la vida no solamente representan un diagnóstico, sino que también representan una dinámica. Una dinámica de hacia dónde lamentablemente muchas veces se mueve la fe de una generación a la otra. Si no hacemos algo intencionalmente, hay un deslizamiento hacia alejarse de Dios. Ahora, hablamos de personas de Josué, estamos hablando de gente que vivió hace unos 4000 años atrás, o un poco menos. Intentemos imaginarnos de qué estamos hablando en tiempos actuales. Pongámosle nombre y apellido a cada una de estas sillas, ¿le parece? Así que yo voy a invitar a algunos amigos. En primer lugar, les quiero presentar a quien está sentado en la primera silla. Se llama Julián y tiene 34 años, ¿sí? Julián tiene 34 años. Él no es Julián, no se asuste. Bienvenido, tome asiento. Julián tiene 34 años, él está casado,
pero su esposa lo dejó hace unos años atrás, unos 5 años, y él se quedó solo criando a sus hijos. Él es un hombre que, a pesar de que sufrió mucho cuando su esposa lo dejó, de una manera cruel, despiadada, él, a pesar de eso, decidió mantenerse firme en el Señor. Entendió que aunque su matrimonio se había partido en dos, él todavía tenía una misión que cumplir. Y esa misión que cumplir es criar a sus hijos. Y para eso él sabía que sí o sí iba a necesitar aferrarse a Dios más que nunca. Desde hace 5 años que su esposa se fue y él se quedó con sus hijos, escuchó un montón de voces, de un montón de gente diciéndole un montón de planes de qué supuestamente debía hacer con su vida. Pero él no escucha ninguna de esas voces. Él escucha una sola voz, la voz de Dios. Y él tiene un solo propósito, y es agradar a Dios con su vida, cumpliendo la misión de dejar un legado y una herencia espiritual a sus hijos. Les quiero presentar a quien está sentado en la segunda silla. Se llama Walter. Walter trabaja en una estación de radio cristiana desde hace muchos años. Sus padres eran miembros de la iglesia, sus abuelos eran miembros de la iglesia. Y si hay un tipo que conoce de todo el mundo evangélico, es Walter. Walter está casado, tiene una familia preciosa, tiene varios hijos que ya son jóvenes, vienen a jóvenes los sábados, todos los sábados, bueno, sábado por medio. No todos los sábados, ¿no? Pero casi todos los sábados vienen. Y Walter es un tipo que se conoce todo el mundo evangélico. Como trabaja en la radio cristiana, cada predicador, gran predicador que llega a la ciudad, cada gran músico que llega a la ciudad, siempre pasa por la estación de radio. Así que si querés conocer algo del mundo evangélico, pregúntale a Walter. Él sabe todo. Él es un hombre que cree en Jesús como su Salvador. Pero no podríamos decir que Cristo, Dios, es el primero en su vida. En realidad él la pilotea. Él es cristiano, pero tampoco hay que tomársela a la tremenda. Él es cristiano, pero los tiempos han cambiado. Él es cristiano, pero yo tengo mi vida también. Él es cristiano básicamente los domingos en la iglesia. Pero el resto del tiempo, él está más enfocado en su trabajo, en su negocio, en su prosperidad, en que la familia avance, en, lograr todas esas cosas que todos queremos, y está bien quererlas y desearlas. Les quiero presentar a la persona que está sentada en la tercera silla. Su nombre es Karen, ¿sí? Y Karen hace muy poquito egresó de la universidad. Ella es desarrolladora de software, vive en Rosario, y al mes siguiente de egresar ya estaba trabajando. Se proyecta para ser una gran profesional, una mujer que va a cambiar su lugar de trabajo, una de las primeras mujeres en avanzar en el terreno del desarrollo de software. Karen apenas recuerda algunas cosas del catecismo, pero casi todas esas les resultan bastante absurdas. Si básicamente le preguntamos quién es Dios, ella dirá, Dios es la madre tierra, le gusta mucho la nueva espiritualidad, y le gusta ser una mujer brillante y aspira a eso. ¿De acuerdo? Ahora, cada una de estas personas está sentada en una silla diferente, como vos estás sentada en una de estas 3 sillas. Y estar sentada en una de estas 3 sillas cambia tu perspectiva acerca de todo en la vida. Por ejemplo, tu perspectiva de quién es Dios, tu perspectiva de la cultura, de los valores, tu perspectiva acerca de la familia. Si le preguntamos a Julián acerca de Dios, ¿quién es para vos Dios, Julián? Y Julián diría, mi amigo íntimo, mi padre, mi compañero. Si le dijera a Julián, hace un dibujo que describa quién es Dios para vos, Julián describiría a 2 hombres de pie, mirando a unos niños jugar. Y yo le voy a preguntar a Julián, ¿y qué significa ese dibujo? Esos 2 hombres son yo y Dios, teniendo una conversación mientras miramos a mis chicos correr ahí en el patio del fondo. Para Julián, Dios es su máxima autoridad. Y él ha decidido obedecer a Dios aunque se rían de él, lo traten de tonto, de religioso. Muchos de sus amigos ya le dije muchas veces, Julián, es hora de hacer tu vida, conocer otra mujer, vení con nosotros. Pero dijo, yo tengo una misión que cumplir. Cuando su esposa lo dejó, rompiendo el vínculo matrimonial, el pacto matrimonial,
él decidió sostener ese pacto matrimonial a pesar de todo. Lo trataron de tonto, de loco, pero él en lo profundo sabe que es el mejor negocio que puede hacer. Y cada vez que ve a sus hijos crecer como jóvenes brillantes y seguros, está diciendo, sé lo que estoy haciendo. No estoy solo, no estoy solo. Dios es mi compañero. ¿Qué piensa acerca de Dios, Walter? Walter piensa acerca de Dios, básicamente, que Él es el que maneja todo este universo y lo mantiene funcionando. Ahora, intimidad, no. Eso, honestamente, con una mano en el corazón, eso no es lo que describe la relación. Si yo le digo, pintame a Dios con un cuadro, Él pintaría un trono grande y Dios ahí arriba en el control de mando de todo este universo. Ahora, Él cree que Dios en realidad es alguien que tiene un lío tremendo, y el lío tremendo es este mundo que ni Él lo puede arreglar. Si le preguntamos a Karen quién es Dios, a ver, pintame quién es Dios. Y ella diría, y para mí Dios, yo te lo pintaría así. Yo me imagino que yo soy un microorganismo en un mar de microorganismos. Esa es mi idea de quién es Dios. A ella le encanta leer los libros de autoayuda y a veces sin darse cuenta lee hasta libros evangélicos, esos libros devocionales tan lindos que a veces le regala una amiga, que ni siquiera se dan cuenta que son libros cristianos. Pero también le gusta leer acerca de James Redfield, le gusta leer acerca de Osho, le gusta leer acerca de todos los gurús del budismo, hace meditación y ha hecho psicoterapia también. Y todas esas cosas que le ayudan a ella a sentirse más brillante, más fuerte. Pero en realidad ella tiene una gran confusión acerca de si existe o no existe Dios. ¿Qué piensa acerca de los valores y de la cultura Julián? Y Julián cada vez que abre el diario y lee lo que está sucediendo y se le ponen los pelos de punta, dice, este mundo está de peor, ¿qué mundo le van a tocar a mis hijos? Cada vez que lee la noticia de lo que está pasando en la sociedad y en la cultura, dice, vamos de mal en peor, estamos perdiendo nuestros valores. Si yo no le doy valores a mis hijos, nadie lo va a hacer. Por eso él ha decidido que para criar a sus hijos, lo que más le importa es apoyarse en la palabra de Dios, en la Biblia. Y él procura, aunque muchos dicen que fue escrita hace muchos años, que es irrelevante para este tiempo, él busca las claves para educar a sus hijos en lo que la Biblia dice, no en lo que en la calle se dice. ¿Qué piensa acerca de la cultura, Walter? Y los tiempos han cambiado. Obediencia. Obediencia era una palabra para las otras generaciones. Hoy lo importante es tener sensibilidad. ¿Hay que leer la Biblia? Y sí hay que leer la Biblia, pero hay que leerla con los lentes del sentido común. No podemos tomar todo literalmente. Walter quiere obedecer a Dios, pero habitualmente no lo hace. Walter sufre muchas veces una gran amnesia cuando se trata de responder a la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Acerca de temas muy concretos. Y la verdad es que no sé cuál es la voluntad de Dios, así que termina siendo básicamente lo que siente. Lo que mi corazón dice, eso es lo que voy a hacer. Cuando le preguntamos acerca de qué está pasando en la cultura, Karen que dice, vamos para adelante, ganamos en el Congreso y vamos a seguir ganando. Ella está chocha con lo que está pasando, siente que de alguna manera todas estas innovaciones que están ocurriendo en términos de la nueva moralidad son fantásticas, significa que el mundo está progresando, no veo nada de malo, eso no sé por qué esta gente se queja. Para mí está todo fantástico, no veo por qué se ponen tan nerviosos con todos estos cambios morales y culturales que están sucediendo. ¿Qué piensa acerca de la familia y el matrimonio? Julián. Y él cree que Dios creó el matrimonio como el gran experimento para representar el amor de Dios, un amor incondicional e irrompible. Y de alguna manera, aunque ya pasaron 5 años, él sigue orando por un milagro para su familia, un milagro para su hogar. Mientras tanto, él no sale corriendo a buscar una mujer por ahí. Mientras tanto, él sabe que su primer misión y más importante en la vida es dejarle un legado a sus hijos. ¿Qué piensa acerca de la familia Walter? Para él la familia es muy importante.
Es muy importante, ¿eh? Y está muy contento de que toda su familia venga a la iglesia. Bueno, sus pibes últimamente andan más con chicos no cristianos que con chicos cristianos. Pero vos no lo podés atar a los pibes. Ellos hacen lo que quieren, ¿no es cierto? Es más, a veces los chicos que no son de la iglesia son mejores que los de la iglesia, dice él. Ahora, importante que el domingo todos tenemos que estar, ¿eh? Porque esto es muy importante, ¿eh? Porque mis padres vinieron, mis abuelos vinieron y nos tienen que ver a todos juntos. A veces le agarra un poquito de preocupación de que sus hijos no se den cuenta, o se lleguen a dar cuenta, mejor dicho, de que la mayor parte de la vida cristiana de Walter sucede el domingo. Entre lunes y viernes pasa poco y nada. El matrimonio de él, ¿cómo es? Y el matrimonio de él es un lindo matrimonio, pero el romance ya no hay hace mucho. Yo diría que son socios. Hace rato hicieron un pacto. Vos me respetás, yo te respeto, yo te cuido, vos me cuidás, y mantenemos esta sociedad en funcionamiento que nos conviene a los dos. ¿Qué piensa acerca de la familia y el matrimonio? Karen quiere formar una familia, pero primero quiere realizarse profesionalmente. Eso es más importante que otra cosa. Anda con un muchacho, varias veces consideraron la idea de vivir juntos, pero ella no quiere a nada que se interponga en su carrera profesional, nada que le impida brillar y llegar a ser la mujer que ella quiere. Ella sueña con tener hijos, claro, ella sueña con una boda en una iglesia, aunque está en contra de la iglesia, pero vos sueña con una boda en una iglesia. Y sueña con tener hijos y que esos chicos sean buenos pibes, pero sobre todo que la recuerden a ella como una mujer fuerte, valiente e inteligente, más que cualquier otra cosa. Ahora, a medida que yo voy describiendo a estas personas, vos vas ubicándote en una silla, ¿sí o no? Déjame explicarte algunas cosas, algo importante. La diferencia entre Julián y Walter, entre Walter y Karen, no es una diferencia de grado. Él está 25% menos que o 25% más que. No, la diferencia entre estar sentado en una silla y en la otra es una diferencia abismal. Hay un abismo de diferencia entre Julián y Walter. Hay un abismo de diferencia entre Walter y Karen. No es una diferencia de grado. Son tres posiciones totalmente diferentes y estás en una sola de esas. No hay un lugar acá en el medio para vos. Hay solo una de estas tres sillas y solo en una de estas tres sillas podés estar sentado. Por eso, Karen puede leer todos los libros de autoayuda que quiera, hacer todos los ejercicios espirituales que quiera y practicar la meditación plena y tratar de entrar en paz con ella y ordenar los muebles de la casa para que todo tenga paz. Pero todas esas técnicas no van a cambiar nada, ni un milímetro, la posición que ella esté, hasta que ella no tenga un encuentro personal con Jesús. Por eso, de vez en cuando le agarra el ataque de culpa a Walter y dice, prometo voy a leer la Biblia, me voy a poner las pilas y pastor, yo voy a empezar a servir otra vez. Pero todas esas promesas quedan en la nada hasta que Walter no toque el asunto de fondo. Y el asunto de fondo son sus concesiones. Hasta que no decida de una vez y por todas que Dios sea su única y máxima autoridad en su vida. Por eso Julián puede estar seguro que lo que va a pasar en el futuro, no sé qué va a ocurrir, si volverá su esposa o no, o si Dios le dará una otra familia que formar, pero todo lo que viene en el futuro para él va a ser bueno, porque Dios está al control y porque Dios está al mando. La pregunta, claro, es, y seguimos con esto, ¿dónde estás sentado? Vamos a despedir a nuestros amigos. Algunos aprendizajes importantes de esta historia. Número 1, padres de la primer silla tienen como premio que frecuentemente ven a sus hijos poniendo su confianza en Jesús como su salvación. Estar sentado en estas sillas o en una u otra silla no cambia la historia. Las evidencias demuestran esto y hay algunos aprendizajes que podemos sacar. Habitualmente, personas sentadas en la primer silla tienen como premio que ven a sus hijos entregarle su vida a Jesús como su único y suficiente Salvador. Esto no es matemáticas, no digo que siempre va a pasar. No es 1 más 1 es 2. Pero casi siempre aquellos papás y mamás que vivieron comprometidos con Dios tienen este premio.
el premio de ver al menos a sus hijos poniendo su fe en Jesús para vida eterna. Ahora, ¿cuál es la segunda cosa que aprendemos de la dinámica en la herencia generacional de una silla a la otra? Es que padres de la segunda silla tienen como peligro que frecuentemente ven a sus hijos lejos del reino y a sus nietos lejos de la salvación. Y esto pasa demasiado. Los cristianos de la segunda silla terminan viendo a sus hijos lejos del reino y a sus nietos incluso lejos de la salvación de Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de la dinámica de estas sillas? Lo que podemos aprender es que para las personas que son hijos de la primera silla, tener fe siempre va a ser una conquista. Tener fe siempre va a ser una conquista. Y el que está de pie hablando con vos, mi nombre es Fabián, mi padre era un hombre de la tercera silla. Mi padre era agnóstico, era ateo. Y con él tuvimos un montón de debates acerca de por qué deberíamos creer en Dios y si Jesús es quien dijo ser. Para las personas de la primera silla, para los hijos de aquellos nacidos por papás de la primera silla, y a lo mejor vos estás aquí y sos uno de ellos, para vos la fe siempre va a ser una conquista, como lo fue para mí. Pero las personas que vienen de ese lugar tenemos algo en común, tenemos todo por progresar, tenemos todo por crecer, tenemos todo por conquistar. Y sobre todo, que cuando capturamos una fe, nunca va a ser una fe que nadie te regaló, sino una fe que vos mismo conquistaste. Ahora, hay una cuarta enseñanza de este modelo de las 4 sillas. Y es que siempre hay tiempo, siempre estamos a tiempo para moverte a la silla correcta. Y donde quiera que estés sentado hoy en día, el propósito de Dios es desafiarte a ser el hombre que tenés que ser, la mujer que tenés que ser. Nuestra principal misión en la vida es dejar una herencia de fe. La vida es como una carrera de relevos. No sé si viste alguna vez una carrera de relevos. En los Juegos Olímpicos suele verse esta carrera. Es una carrera donde un corredor sale con un bastón que se llama testigo o testimonio. Y tiene que correr un trecho. Y ese trecho, cuando llega al final de su parte, se la tiene que ceder al siguiente corredor. Y este corredor lo toma y le hace otro trecho. Y así hasta que se completa la carrera. Ahora, la vida es una carrera de relevos. Esto significa que el éxito no consiste en que vos corras bien simplemente. El éxito consiste en que corras bien, pero además que te asegures haber pasado el testimonio a la siguiente generación de una manera efectiva. En los últimos Juegos Olímpicos yo les conté una vez que la televisión la tenemos siempre prendida porque nos gustan todos los deportes. Y a veces ni siquiera la estamos mirando. Pasa eso, ¿no? Que está la televisión prendida en la casa y nadie la está mirando. Pero sí escuchaba la voz. Y de pronto paso por delante del televisor y escucho que el comentarista dice, se cayó el testimonio. Y yo pensé que alguien cambió y puso un canal evangélico. Pero no, seguía ahí en los Juegos Olímpicos. ¿Y qué estaba describiendo? Que justo cuando el corredor estaba a punto de pasarle este bastón que se llama testimonio al siguiente corredor, hubo un error en la maniobra y el testimonio cayó al suelo. Así que yo escuché que la televisión me decía, se cayó el testimonio. Parecía como que Dios me hablaba a través del televisor, ¿no? Se cayó el testimonio. Ahora, la vida es eso, no es una carrera de 100 metros unipersonal. La vida es una carrera de relevos. Y es tan importante que vos hayas corrido bien, como el hecho, sobre todo en esos segundos finales de tu carrera. Y este mensaje tiene mucho que ver con aquellos que están en la última etapa de sus vidas. Si has corrido bien hasta ahora, no te puedes equivocar en estos últimos trechos. Seas capaz de pasar el testimonio a la siguiente generación. El éxito de mi vida no está determinado por cuán bien viví yo, sino si seré capaz de transferir mi herencia espiritual a mis hijos y a mis nietos. La evaluación de cuán bueno viví yo lo vamos a ver dentro de 2 generaciones. Miren a mis nietos y cómo vivan mis nietos va a ser la evidencia de si yo viví correctamente o si corrí mi carrera correctamente. Ahora dice el autor del Salmo 71, versos 17 al 18,
Dios mío, tú me has enseñado desde mi juventud. Y aquí el autor del Salmo recuerda cuando él recibió el testimonio. Nunca he dejado de hablar tus obras maravillosas. Y él ahora recorre cómo durante toda su vida sostuvo el testimonio. Y dice el verso 18, no me abandones cuando esté viejo con canas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que le cuente a las nuevas generaciones acerca de tu poder y de tu fortaleza. Hasta que no logre terminar la tarea. Ahora, ¿qué nos dice esta historia? Que donde quiera que vos estés sentado en este momento, no solamente te afecta a vos, va a afectar a las siguientes generaciones. Y si nosotros no hacemos algo intencional para dejar una herencia espiritual a nuestros hijos, si simplemente dejamos que todo suceda, la tendencia natural es a un deslizamiento cada vez más y más lejos de Dios. Y a lo mejor vos estás aquí y tenés el privilegio de tener un cielo esperando por vos, pero tus nietos ni siquiera van a saber de qué se trata eso. A menos que nosotros tomemos una decisión intencional. Creo que el mensaje es claro. Si querés cumplir tu tarea, es hora de correr a la primer silla. Ahora, ¿qué significa correr la primer silla? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 13. Ahí Moisés le da ciertas indicaciones válidas para los papás de aquel momento y válidas para nosotros. ¿Cómo asegurarnos de pasar el legado a la siguiente generación? Toma nota, voy a decirlo rápidamente. Número 1, ama al Señor con todo. Así comienza Deuteronomio 6, verso 4. Escucha a Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si lo resumimos de una manera, es amar a Dios ¿cómo? Con todo. Si vos querés estar seguro de que vas a dejar una herencia generacional de fe, no podés seguir sentado en la segunda silla de las concesiones, siendo un cristiano de domingo nada más. Necesitas ser un cristiano comprometido con Dios, bajo la autoridad de Dios en cada área de tu vida. No alguien que medianamente hace lo que Dios dice, sino que obedece a Dios en todas las cosas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si querés dejar un legado a la siguiente generación, tenés que escapar pronto de la segunda silla y resolver quién es la máxima autoridad en tu vida y para quién vas a vivir. La segunda manera de dejar un legado espiritual es conocer y poner en práctica vos mismo la palabra de Dios. Dice el verso 6 que debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Se trata de que vos, papá, leas la Biblia y la conozcas. De que tus hijos te sorprendan leyendo la palabra de Dios. Por tu propia y voluntaria decisión, por tu propia sed de querer conocer lo que Dios quiere para tu vida. Que determines vos en primer lugar quién va a regir tu vida. Muchos papás traen a sus hijos a la iglesia, los traigo a la iglesia para que me los saquen buenos. Qué bueno que vinieron los tiempos de los campamentos, porque lo mando al campamento y me lo traen, me devuelven joyita al nene. No sé si somos tan buenos para hacer todo eso. Pero en definitiva tus hijos no van a hacer lo que nos ven a hacer a nosotros, van a terminar haciendo lo que te ven a hacer a vos. Y si vos no tenés una relación personal y viva con la palabra de Dios, tus hijos van a ser menos que eso, no más que eso. ¿Qué tenemos que hacer para dejar un legado a la siguiente generación? Hablar a nuestros hijos de las obras de Dios. Tenemos que mostrarle que Dios no ha abandonado este mundo. Hablar de decirles y mostrarles cómo Dios sigue siendo el mismo Dios, un Dios de milagros. Un Dios que puede hacer lo imposible. Para Dios no existe la palabra imposible. Y mostrarle cómo en toda la historia de la familia, esta familia lo supo, lo vivió y lo experimentó y lo va a seguir experimentando también. Dice en Salmo 78, 3 al 7, historias que hemos oído y conocido
y que nos transmitieron nuestros antepasados, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación les contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder, de sus imponentes maravillas, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidaran sus gloriosos hechos. Pregunto, ¿quién en este lugar ha visto la mano poderosa de Dios en su vida? ¿Quién ha visto las obras de Dios poderosas en su vida? ¿Quién ha visto milagros de Dios? Yo he visto milagros de Dios en mi familia, en mi historia, en mi matrimonio. Yo en mi matrimonio no estaríamos donde estamos si Dios no hubiera intervenido en nuestra historia. Es hora de volver a hablar de estas cosas con nuestros hijos. Nuestro Dios es un Dios de milagros, de las grandes obras que nuestro Dios hace. Esta iglesia cada vez que entra a este salón debería decir, mira, nuestros hijos levanten la mirada porque esto es parte de un milagro de Dios. Gente simple fue capaz de hacer esto tan grande. ¿Por qué? Porque Dios dijo que iba a bendecir si simplemente creíamos en Él. Somos una generación que hemos visto el poder de Dios, la bondad de Dios y los milagros de Dios. Es hora de conversar acerca de estas cosas de nuestros hijos. Cada vez que vemos la televisión y vemos el noticiero, antes de apagar la televisión, necesitamos decirle a nuestros hijos, Dios no ha dejado este mundo. Dios todavía tiene el control. Dios es el Dios de la historia. El destino de la Argentina no se juega en el Congreso. Dios es quien tiene el control. Necesitamos hablar de nuestros hijos, que no lo estamos arrojando a un mundo sin Dios, sino que lo estamos arrojando en un mundo donde Dios está al control, donde Dios va a hacer milagros en la vida de nuestros hijos. Pero claro, ellos primero necesitan que ese milagro verlo en ¿quién? En la vida de sus papás. Y quiero ser claro en esto. De todas las cosas que nosotros podemos legarle a nuestros hijos, propiedades, autos, una carrera universitaria. Una de las cosas más valiosas que podemos legarle a un hijo es un papá y una mamá que supieron defender su amor hasta el final. Ahora, si nuestros hijos miran para atrás y dicen, ¿de qué me sirve tener un Dios que ni siquiera fue capaz de mantener a mi papá y mi mamá juntos? Eso no es justamente mostrar las grandes obras de Dios, ¿no es cierto? Serían los grandes fracasos de Dios en todo caso. Es hora de mostrar con nuestras vidas que nuestro Dios es un Dios de imposibles. Y sea lo que sea que enfrentes y que digas esto es imposible, Dios todavía no ha terminado. ¿Cómo dejar un legado a la siguiente generación? Se trata de que nosotros mismos le enseñemos la palabra de Dios. Dice, ahora volviendo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Repíteselo, se refiere a los mandatos de Dios, a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalo en tus manos y llévalos sobre tu frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Bueno, podría ser tú un mensaje acerca de esto, ¿no? Pero ¿qué está diciendo? Que la palabra de Dios esté todo el tiempo en tu boca, papá, mamá, en las paredes de tu casa, en tus labios. Aprendétela de memoria, repetila en cada momento, frente a cada adversidad. Cuando tu hijo viene de la escuela con una mala nota, que tu respuesta sea una palabra de Dios que memorizaste y que tenés la oportunidad de sembrarla en el corazón de tus hijos. Tenemos que hablar de la palabra de Dios a cada momento y en todo momento. En quinto lugar, llévalos a aceptar a Jesús como tu Salvador, como su Salvador. No hay un momento más feliz en tu vida cuando ves a tus hijos poner su fe en Jesús como su único y suficiente Salvador. Ahora, la principal actor para que esto suceda sos vos, papá, mamá. A veces lo veo muy chiquito y no, ¿cómo le voy a hablar si es chiquito? No entiende nada. Yo acepté a Jesús como mi Salvador a los 10 años. Y una encuesta hecha en centenas de iglesias demuestran que el 80% de las personas que hoy asisten un fin de semana a una iglesia pusieron su fe en Jesucristo a la edad de entre 10 y 13 años. Mirá si no es significativo tomarte en serio y asegurarte que tus niños, es que son chiquitos, yo no quiero, y no entienden. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí,
no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos. En sexto lugar, animalos a amar y a servir en su iglesia. El relato continúa en Deuteronomio 6, verso 10, y dice así: el Señor tu Dios pronto te establecerá en una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, y de alguna manera Moisés dice, ustedes van a ser una generación de abundancia. Y sabes que la abundancia es peligrosa. ¿Viste cuando vos ya tenés el autito 0 kilómetros y la casa propia y lograste tu estándar de vida? Es peligrosa la abundancia. Todos queremos prosperidad, pero a veces la prosperidad puede ser la peor trampa que tengamos. ¿Por qué? Porque nos enamoramos tanto de cierto estándar de vida que nos olvidamos algunas cosas. Por eso Moisés le dice, cuando les pase todas estas cosas, ten cuidado de ¿qué? No olvidarte del Señor. Teme al Señor tu Dios y ¿qué dice ahí? Sírvele. Servir, que tus hijos te vean amar a tu iglesia y servir en ella. Servir en lo que sea, en la actividad más simple que puedas hacer, pero que te vean amando a tu iglesia y sirviendo en tu iglesia. Eso es lo que tenés que hacer si querés dejar un legado en la siguiente generación. Por eso una de las cosas más suicidas, y lamentablemente muchos papás lo hacen, una de las cosas más suicidas, como pegarte un tiro en la sien, es hablar mal de tu iglesia en presencia de tus hijos. Es así. Hay gente que practica ese deporte, Hablar mal de la iglesia, hablar mal de sus líderes. ¿Querés asegurarte que tus hijos abandonen la fe? Y seguí haciéndolo. Yo no digo que esta iglesia sea perfecta o alguna iglesia sea perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. Ningún pastor es perfecto. Y te lo dice alguien que ha vivido para la iglesia más de la mitad de su vida. Yo conozco las debilidades de las iglesias, sus problemas, sus rayes, sus contradicciones y a veces sus infiltrados. Porque hay gente infiltrada también, te aviso. Pero mis hijos jamás han escuchado que yo diga algo. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis hijos amen la iglesia, amen el reino de Dios, amen los planes de Dios, amen servir en el reino de Dios. Y lo van a ver si ven a su papá haciéndolo, si ven a sus padres sirviendo en el reino de Dios. En último, prepárate para una tarea de largo plazo. Algunos de ustedes están aquí diciendo, pastor, ¿sabe qué? Qué bueno hubiera sido escuchar todo esto hace 20 años. Porque ya está. Mis hijos son grandes, tienen barba, formaron sus familias y yo hice todo al revés, hice todo mal. Nunca es tarde para hacer lo correcto. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores, ¿qué dice ahí? No lo abandonarán. Aun cuando sean mayores, todavía tu tarea con tus hijos no ha terminado. Pueden que tus hijos sean grandes, sean más altos que vos, tengan hijos, pero vos sos su papá y vos sos su mamá. Y si en el pasado hicimos errores, nunca es tarde para hacer lo correcto. Andá a su casa, tocale timbre, presentate y decí, aquí está tu papá, vine a hablar con vos, vine a decirte que durante toda la crianza de ustedes y de tus hermanos yo hice todo mal. Y te pido perdón, pero he decidido hoy comenzar a hacer lo correcto. Y quisiera hablarte del hombre que cambió mi vida. Su nombre se llama Jesús y es la persona porque quiero hasta el último minuto de mi vida luchar para que vos también puedas conocer. Una raza de campeones requiere padres campeones. Dejar una herencia
espiritual. Es nuestra primera misión en la vida. No ser prósperos, exitosos, realizados. Esa no es nuestra mayor misión en la vida. Nuestra mayor misión en la vida es asegurarnos que la fe pase a la siguiente generación y a la siguiente. ¿En qué silla estás sentado? Si estás aquí, estás en la primera silla, si tenés tus preguntas acerca de Dios, vos sos el que tiene más futuro por delante, te aviso. Tenés todo por vivir. Tenés muchas cosas que descubrir. Y yo, que soy un hijo de alguien de la tercera silla, que debatí un montón de cosas, ¿por qué deberíamos creer en Dios y no? Estamos aquí como iglesia para ayudarte. Atrévete a explorar y a conocer a Dios. No dejes que las cosas que están en tu mente, los argumentos que han sembrado en tu mente te impidan tener un encuentro personal con Dios. Ese vacío que tenés en tu corazón no te lo va a llenar ni la autoayuda, ni la meditación, ni ninguna otra cosa. Hasta que no tengas un encuentro personal con Dios, tu corazón siempre va a estar vacío. A muchos de ustedes que están sentados en la segunda silla, quiero que te hayas dado cuenta de lo que está en juego. Ahora, no es una cuestión de promesas. Prometo que voy a venir esta vez todos los domingos a la iglesia. Es otro asunto, mucho más profundo, campeón. Es que decidas quién gobierna tu vida. Así de simple. Porque Dios no lo está haciendo. A Dios lo tenés como muleto para algún momento donde se te rompe el motor, ahí aparece Dios para tapar baches. Eso es estar sentado en la segunda silla. ¿Quién es la máxima autoridad de tu vida? Busquen primero el reino de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas. Para vos que estás en la segunda silla, la decisión es pasarte a la primera de una vez por todas. Y eso ocurre cuando decidís obedecer a Dios en cada área de tu vida, en tus negocios, en tu matrimonio, en la manera que estás criando en tus hijos, en cada pequeña y grande decisión de tu vida. Y aquellos que están en la primera silla, no te rindas, porque a su tiempo cosecharemos. No se cansen de hacer el bien. Esto no es automático. Y aun cuando uno está en la primera silla puede ver a su hijo hacer un viaje como el del hijo pródigo. Pero Dios es fiel. Y Él va a cumplir su palabra. Vamos a orar. Querido Dios, nosotros no somos el centro del mundo. Vos sos el centro de todas las cosas. Nosotros no somos el centro del mundo. Nuestra misión no es ser simplemente felices. Es haber dejado una herencia a la siguiente generación. Espíritu Santo de Dios, muévete en este lugar, Señor. Hay familias, hay matrimonios, hay papás, hay hijos. ¿Dónde estaremos todos los que estamos aquí de acá a 2 generaciones? ¿Qué sucederá? Todo se está decidiendo ahora en este minuto. Si nunca entregaste tu vida a Jesús como tu Salvador, simplemente ahí donde estás, decirle así: Dios, hay muchas cosas que no te entiendo, pero quiero conocerte. Si es verdad que estás aquí, quiero conocerte. Quiero saber qué significa eso de ser un amigo íntimo con vos. Y si estás aquí y te das cuenta que has estado jugando en la segunda silla, si necesitas arrodillarte, arrodillate. Pero asegúrate que lo que estás decidiendo ahora no dure una semana nada más, sino que sea una decisión por generaciones. Señor, quiero amarte con todo mi ser, con todo mi corazón,
con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Quiero obedecerte en todas las cosas. Quiero ser un hijo tuyo que te ame apasionadamente, que busque tu presencia apasionadamente, que quiera buscar tu palabra apasionadamente, que se humille lo que tenga que humillarse, que esté dispuesto a poner tu reino antes que cualquier cosa, hasta que hagas tu obra en mi vida. Señor, quiero correr a tus pies en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.